un monitor de precios de carne, frutas y hortalizas que hace una evolución de lo que pasó durante el año pasado de la pandemia, hecho por el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, y para hablar de eso estamos ya enganchados con su director, Hernán Lecher. ¿Qué tal, Hernán? Te saluda Federico Vázquez. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, no sé si tú, además de ser director del Centro de Estudios y de analizarlo fríamente, no sé si tuviste experiencias parecidas a la que te estoy contando, esto de ir a una carnicería y decir, che, pero no para esto. Me pasó con el tomate no hace mucho tiempo, no sé si se acuerdan, debe haber sido hacia finales del año pasado, en un momento subió el kilo de tomate. Sí, pero el tomate tiene una cosa más como que pasa, ¿no? Como de saltos muy abruptos. Había llegado el kilo, pero me pasó lo siguiente, había llegado el kilo a 250 pesos. Claro. Y lo que te pasaba era, yo fui al supermercado, uno de los grandes, Sí. el único nacional de los grandes. Bien. Valía 250 efectivamente el kilo. Digo, no, es una locura. Salí de ahí, tenía una actividad, yo soy de San Martín, tenía una actividad en Loma Hermosa. Loma Hermosa es pegado al Camino del Buen Aire. Y entonces en medio de la actividad paso por una verdulería. Ajá. El kilo valía 80. Claro. Y le digo, pero ¿cómo puede ser? Dice, no, ya bajó en el mercado central. Los del supermercado no lo habían bajado, mirá vos. Claro. Bueno, sí, la dispersión sería ese otro, ¿no? Es otra cuestión. Yo insisto con lo de la carne, pero primero porque me gusta la carne y suelo comprar, pero además porque en el informe de ustedes veo que lo del año pasado de la carne fue heavy. 20% de aumento en diciembre nada más, y aumento casi todos los meses, del 7, del 9, del 5. No sé por dónde querés agarrar, si que tenés alguna síntesis de lo que fue el tema de precios el año pasado. Entiendo porque el estudio lo cerraron con el anual del 2020, pero creo que no está desactualizado en el sentido de que los primeros meses de este año también hay una tendencia alcista en los alimentos. Sí. Vos me preguntabas por la carne. La carne tuvo una dinámica alcista, sobre todo en noviembre, diciembre y enero. 7,7, 22, 6,3. Tremendo, un aumento tremendo. No había sido, los incrementos durante la pandemia no habían sido tan significativos. Sí, se disparó en esos 3 meses. ¿Y qué pasó? En febrero se implementa el acuerdo que hace el gobierno respecto de los cortes populares. Yo tenía alguna duda respecto de si esa cantidad iba a significar que el programa funcionara. Bueno, finalmente funcionó. El promedio da 0,5 de aumento en el mes de febrero. Claro, está muy bien lo que vos contabas como ejemplo, porque uno va a la carnicería y está el precio de enero, que igual es altísimo. Imagínate que se incrementó. El acumulado de eso debe ser arriba de 40% en solo 3 meses. Es decir, Vos decís que yo lo que estoy viendo ahora es un aumento que ocurrió ya entre noviembre, diciembre y enero. Sí, depende de qué hayas comprado. El último mes, en febrero, se aumentó mucho el pollo, por ejemplo, y los cortes baratos, la carnaza aumentó. Ahora, los cortes que habitualmente... un asado, un vacío, lo que sea, no tanto decís. No, los cortes medios, de hecho, en promedio aumentaron el 1%. Igual decís que entonces el programa ese, porque se lo criticó mucho ese programa porque decían que era muy poca cantidad de kilos, representaba como, no sé, si era el 2-3% del consumo. El 3%. ¿Y por qué eso logró controlar los precios generales? No, porque vos tenías alguna alternativa de compra, y yo diría porque además ya habían aumentado, porque ya habían aumentado. Era un escándalo que siguieran aumentando en esos niveles, con lo cual no tenía mucho sentido que siguiera incrementando, además porque tenían todos los ojos puestos allí. Había una discusión, además, en esos mismos momentos, que tenía que ver con ponerle el cascabel al gato, que me parece que es como el eje central de la cuestión de los precios, pero particularmente de los alimentos. Fue el momento donde el sector agropecuario decía, no nos miren a nosotros no tenemos nada que ver. Sí, suele pasar eso, sí. Y son ellos, decían, ¿eh? Entonces señalaban a la industria. Bueno, y ahora yendo un poco más al análisis general, yo lo que veo es que en el sector alimentario vos tenés una característica muy particular, que es todos oligopolios. ¿Qué significa esto? Agarrá el segmento que quieras, tenés pocos vendedores. Agarrá el azúcar, tenés tres, que venden el 90%. Agarrás la cerveza, tenés 2 que venden el 80%. Agarrás cualquier fideo, uno vende el 80%, 12 marcas tiene. Con lo cual, tienen un poder de fuego fenomenal a la hora de fijar el precio.
y no es solo fijar el precio, no es decir, remarco y ya, con además una escasa vocación de moderar la remarcación, porque cuando mirás los costos, no se justifican los aumentos de precio de los últimos 3 o 4 meses. Pero además tienen mucho margen para definirle el precio al resto de los actores. Es decir, la empresa láctea que vende el 80% de leche fresca le dice el precio al eslabón productor. Pero además le dice cuánto le compra. La empresa que produce, no sé, té, me lo cuentan habitualmente, le vende a la distribuidora, le manda el listado de precios remarcado, pero además le dice, me tenés que comprar esto. No, pero yo te di la mitad. No, pero tenés que comprarme esta cantidad de cajas de té, y además te meto el mate cocido y te meto otra cuestión. Entonces le arma el pedido, y la distribuidora no le puede decir que no, porque quiebra. Claro. Pero, Hernán, ¿cómo estás? Nasa Lomagno te saluda. Entonces, en esta discusión sobre cómo bajar los precios, vos viste que el gobierno está planteando una idea de, bueno, no hay un único responsable, sino que cada uno tiene su parte, y a partir de ahí vamos definiendo qué tiene que ceder cada uno para poder llegar a un acuerdo. Por lo que te escucho, y decime si me equivoco, me parece que el análisis que vos hacés va como por otro lado, ¿no? Es como bastante focalizado. Hay una cuestión de concentración de empresas que hace que los precios en la góndola sean remarcados un poco a gusto y piacere de estas empresas, digamos. Hay como cierta responsabilidad bien marcada ahí, entonces. Sí, la razón, los oligopolios no son la razón de la inflación. La razón de la inflación puede haber diversas causas, o sea, que aumenta la nafta, es probable que ello vaya a precio, y sí, naturalmente, se escapa el dólar, es decir, o las tarifas. Ahora, cuando vos mirás para atrás, es decir, las tarifas aumentaron 19%. Sí. Los salarios no aumentaron por arriba de la inflación. No. El dólar estuvo a la par de la inflación. La nafta, es decir, bueno, aumentó, pero aumentó en los últimos meses, porque cuando mirás interanualmente está en los valores de la inflación. ¿Cuál es la razón de costos para que vos me aumentes en los últimos 4 meses lo que aumentaste? No está por ahí. Hay otras razones. En cada segmento es alguna razón. En la carne, por ejemplo, es que hoy en la carne es un commodity. China te compra la vaca viva, si puede, y te compra todos los cortes, y entonces el frigorífico acá te pone el precio que le puede vender a China, y no le importa nada. Ahora Hernán, eso está claro y explica como las razones, o si querés, por qué también estas empresas concentradas que decía NASA tienen ese poder de aumentar. Lo que yo me pregunto, como poniéndome del otro lado, podría decir, bueno, pero si vos tenés pocos actores, está bien, genera esa dinámica de concentración, pero también desde el sillón del gobierno podría decir, bueno, más fácil sentarlos y decirle, bueno, son 5, ok, bueno, che, a ver, esto no lo puedes hacer. ¿Qué pasa ahí? ¿No hay decisión política o no hay herramientas? Mira, les cuento el ejemplo más paradigmático de hace 20 días, un mes atrás. El gobierno sienta a todas las empresas que producen aceite. El problema es justamente que el precio del aceite estaba volando a nivel internacional, entonces tenía impacto a nivel local. Inventaron una cosa, es una especie de fideicomiso, dicho de manera sencilla, una especie de retención móvil, pero que queda en el sector. La plata que se cobra por esa retención móvil se reparte al sector industrial local para compensar esa diferencial de precio. Perfecto. ¿Qué pasó? A los 2 minutos se dieron vuelta y a la semana estaban desabasteciendo, al punto tal de que la propia Secretaría de Comercio los multó. Es decir, después decir, pero pará, firmaste vos, pusieron el 8, chicos, ¿cómo pasa esto? Bueno, evidentemente tienen un poder de fuego que se los da en parte ser oligopólicos, en parte haber hecho lo que se les daba la gana a lo largo de 4 años, en parte la limitación que tiene el Estado en herramientas para discutir esto. Bueno, hay una diversidad de casos. Yo lo que creo es que es responsabilidad del Estado sentarlos en una mesa. El rumbo del gobierno está muy claro y lo comparto 100%. Hay que sentarlos en una mesa, sector por sector, porque cada sector tiene su problemática, y ponerle el cascabel al gato, porque no estamos discutiendo que pierdan plata. Las aceiteras no pierden plata, y no perdían plata hace 6 meses cuando el valor estaba más bajo. Los que producen maíz, cuando la tonelada estaba a $100, no perdían plata, ganaban plata. Ahora, si hoy está 140, ¿es razonable que los argentinos paguemos los $40 adicionales? Si con 100 ganan.
Claro. Esta es la discusión. Te insisto con esto, ¿crees que falta todavía un poco de apretar un poco más la tuerca, un poco más de dureza? Si es que va por ahí la cosa, falta alguna ley que dé más herramientas al Estado que las que tiene, porque seguimos hablando igual, siguen subiendo los precios, que es un poco la realidad, que además muchos empiezan a advertir que esto va a ser un problema político para el gobierno, en un contexto además que continúa la pandemia, además que bueno, está claro. Yo creo que, a ver, la ley de góndola es una buena ley, podés avanzar en algunas leyes, por ejemplo, la defensa del consumidor, que podés apuntalar algunas herramientas. Lo que creo que en términos concretos tenés que acelerar este proceso de discusión sectorial, porque cuando vos ves el ejemplo de la leche, decís, bueno, cuando acordamos, más o menos funciona. Lo del aceite, después se le aplicó la multa y más o menos se ordenó. Claro. Es decir, cuando abordás un sector, funciona. ¿Qué pasó en febrero? La carne, tenías el acuerdo, no aumentó, da la impresión que tomaron la posta los lácteos y el pan. Bueno, es decir, hay que agarrar el resto de los sectores también. Porque vos decís, es uno por uno, está diciendo. Bueno, sí, es uno por uno. Claro, no es el mismo empresario, pero te diría que dice, no me apretás a mí, bueno, entonces yo remarco, digamos, ¿no? Entonces, en eso me parece que hay que acelerar un poco el proceso, pero creo que el rumbo está claro. ¿Y cómo crees que funcionaron en ese contexto el programa de precios máximos y ahora el de precios cuidados? O sea, dos análisis. Por un lado, ¿son políticas a largo plazo o más bien a corto plazo? ¿Y cómo se dieron durante 2020? Hay algunos que dicen que los programas de regulación de precios son para un periodo. El programa de precios cuidados tiene otra característica, es un programa de precio de referencia. El problema es que las empresas intentan que no sean referencia. A ver, ¿a qué me refiero? Vos tenés que meter la Coca-Cola que más se vende, que es la de 1,5 litros. Si no tenés esa Coca-Cola, tenés un problema. Ahora, cuando vos pones esa Coca-Cola, si después te marca y te pone plus, o le pone, no sé, una marquita arriba y te cambia el producto, aunque sea el mismo dentro de la botella, te distorsiona esta lógica. Y me parece que se está repitiendo mucho esta cuestión. A eso agregale que para mí hay que darle mucha publicidad Totalmente. Y control territorial. Bueno, que es lo que había antes, ¿no? Me acuerdo, 2014, 2015, tengo el recuerdo de sentir que precios cuidados, eso estaba como muy presente. Sí. Muy instalado. No me acuerdo con precisión, pero debe haber representado lo que tenías en precios cuidados entre el 20 y el 25% de las ventas. Mucho. Un montón. Mucho. Hoy estamos lejos de eso, ¿no? Debe estar debajo del 10 seguro. Claro. ¿Y precios máximos crees que debería haberse extendido? Porque viste que está por terminar, se está como desarticulando progresivamente. Me parece que la lógica del precio máximo funcionaba para el momento de la pandemia. Me parece correcto tal vez que vos vayas desandando ese proceso. Ahora, ese proceso de desandar, yo creo que habría que ir empalmándolo. Me parece que el gobierno, la Secretaría tiene esta intención, con precios cuidados. Es decir, te desengancho algunos de los precios máximos, pero con una lógica donde yo lo ordene dentro de precios cuidados, porque si no, no tiene sentido, digamos. Lo que van a hacer finalmente es dejarlo fuera de eso, lo remarcan y listo. Otra dinámica que hacen habitualmente con precios cuidados, que la Secretaría había logrado de alguna manera ordenarlo un poco, era en la gestión de Macri cambiaban todo el tiempo los productos. Entonces yo me metía la Coca-Cola, pero después cuando te la sacaba la aumentaba, después la volvía a meter, pero ya con precio aumentado y así sucesivamente. Bueno, lo que hizo la Secretaría es extender el acuerdo por un año, que en principio ese paquete de productos no cambie, esa canasta de productos no cambie, entonces había una remarcación trimestral, pero en principio era la misma canasta. Esto es muy importante,
porque si no te hacen la mula con esta forma que recién les mencionaba. Me quedo con esa idea, intentar desde las políticas públicas que no hagan la mula, que es básicamente encontrar la forma a remarcar, por más que no tenga, como bien explicabas antes, que no tengan problemas con margen de ganancia, que no lo justifique la subida de los demás precios. Nos quedamos sin tiempo. Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, te agradecemos mucho, creo que fue claro, y nos parece importante poner la lupa sobre esto, obviamente.